Buenas noches, mis estimadas alumnas del el curso de salud ocupacional, Derecho Sanitario. Eh, ya seleccioné las páginas para el estudio del examen final. Eh, la primera parte va de conducta humana y salud mental, que es la página 137 a la 164, terminando con los reglamentos de sanidad internacional, leyes y reglamentos de sanidad internacional, que es la página 164. De allí nos saltamos al reglamento sanitario internacional y escalafones y demás, que va de la página 177 a la página 187. Entonces, la otra parte es Reglamento Sanitario Internacional y termina en escalafones que son de la página 177 a la página 187. Así que esas son las páginas que vendrán para el examen final. Esperemos que ustedes me notifiquen a la mayor brevedad posible cuál fue la fecha de el examen final, eh, para entonces ir a hacer y llevarles a ustedes el examen final para que rápidamente lo llenen y demás y ya poner inmediatamente la nota final. Bueno, esto lo repetiré al final. Eh, Habíamos quedado en las resoluciones que tienen que ver con todos los aspectos de estas enfermedades tan de moda ahora y en el mundo entero. Y vamos a ver algo sobre el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional no es más que un conjunto de normas, de reglas sobre la alerta en la cual los países dan respuestas mundiales a las enfermedades infectocontagiosas. Fue suscrito desde 1951 y tiene normas que tienen que ver con las iniciativas multilaterales, el sistema de vigilancia mundial, la máxima seguridad en la propagación de enfermedades. Hay medidas para la mercancía, para los medios de transporte y para los viajeros. Y también, como lo vimos en los artículos referente a a la notificación obligatoria de enfermedades, como cólera, peste, fiebre amarilla, las normas para el tráfico internacional, los certificados de salud, los certificados de vacunación, la desratización, la desinfección, las medidas sanitarias en los puertos y aeropuertos. En 1973, la Organización Mundial de la Salud organizó la revisión del Reglamento Sanitario Internacional y desde ese momento se comienza a trabajar en otro en la cual inciden para 1981 en nuevos instrumentos como cobertura limitada de enfermedades, las dependencias de la notificación en los países. Encontraron ellos, pues eso, la falta de mecanismos de colaboración, la falta de medidas específicas en caso de riesgo. Entonces ellos comenzaron a trabajar y en 1997-95 presentaron una resolución y esa resolución que fue importante para la revisión del mismo. Se presentó el anteproyecto a los países en 1998 y se refuerza con equipos de revisión en el 99, donde se desarrollaron nuevos conceptos, las celebraciones de las reuniones de los miembros, todo lo que es el Foro Electrónico Mundial, toda la colaboración con otras agencias internacionales como OMI, la IATA, la OASI, Estados Unidos, etcétera.
comenzaron a hacerse políticas sobre el reglamento sanitario internacional y se dicta una resolución en el 2001. Entonces, los cambios previstos fueron el sistema de actualización, las guías técnicas, cuáles iban a ser los reglamentos vigentes en puertos y aeropuertos, la higiene y sanidad a bordo de tanto de aviones como de barcos y los manuales de higiene y saneamiento. Entonces, ¿cómo iban a ser las notificaciones de gestión? Entonces, esas notificaciones, los países tienen la obligación de tener un estado de alerta a las 24 horas. Se notifica a las bases, que son los diferentes ministerios de salud. Se da respuesta, se recomienda seguir la respuesta por los organismos internacionales. Hay una red mundial de alerta para todo este tipo de enfermedades. Lo hemos podido constatar que ahora con los aspectos de la pandemia tiene que haber un personal calificado y suministros técnicos. El país tiene que tener todos sus listados en orden de enfermedades. Tienen que tener enlaces en los hospitales, los funcionarios de salud, en los puertos, en los aeropuertos, toda la comunicación electrónica, o sea, toda la comunicación ahora tecnológica, sistema de salvaguarda y un sistema de 24 horas para la notificación mundial. Entonces, la OMS tiene ayuda con la capacidad de respuesta y los países tienen la obligación de responderle a los pedidos de la OMS. Se instauran procedimientos transparentes para la formulación de recomendaciones, medidas fundamentales para pasajeros y mercancías, y la obligación de prestar servicio público las 24 horas del día en salud pública, en momentos ordinarios, en momentos de urgencia, cumplir con todo lo que son los abastecimientos de agua, los abastecimientos de comida, los abastecimientos de restaurantes, los abastecimientos, la eliminación de los desechos sólidos, las instalaciones apropiadas en un momento determinado para señalar también y aislar a viajeros en caso de este tipo de enfermedades. Tienen que tener una vigilancia vectorial. Por ejemplo, Panamá tiene su vigilancia vectorial, dengue, todo lo que es anófeles, malaria, etcétera. Inspección a la red de salud pública. Además de eso, tienen la obligación también de tener todo lo que es las necesidades básicas de los transportes internacionales, como son sus reglamentos, su preparación, su revisión, sus declaraciones marítimas, ahora sus declaraciones generales en aeronaves, todos los certificados que se han solicitado y los manuales que se han solicitado por las autoridades. Entonces, Panamá cumple con ese trabajo y nosotros hemos visto que inmediatamente se ponen en alerta las regiones, de las regiones al ministerio y del ministerio se comunica a la OMS de manera internacional. Entonces, por ejemplo, Panamá sí es importante tener un sistema de este tipo, porque recuerden que Panamá es un país de tránsito y también turístico, etcétera, y que la salud es importante. Y eso también se fijan los viajeros. Entonces, en la capacidad de respuesta que tenga el país. Entonces, todos esos procedimientos son llevados a cabo en el Ministerio de Salud. Otro de los aspectos que ha regulado el Ministerio de Salud, quizás desde 1917 con el Código Administrativo, es la obligación de la vacunación. Por ejemplo, la última modificación, que es la ley 48 del 2007, estableció todos los mecanismos de vacunación. Por eso es que nosotros hemos tenido, pues tenemos reglamento, una vacunación exitosa
en el caso de ahora de la pandemia. Entonces es muy importante eso. A partir del 2004 se establecieron leyes que hablan y hacen referencia a la certificación y a la recertificación. La certificación de competencia profesional es un examen profesional que hacen los consejos interinstitucionales de las diferentes, los gremios, etcétera, para probar los conocimientos académicos, etcétera, que tienen los egresados de la carrera de salud. Se aplica a todos los profesionales y a los técnicos y es de carácter científico y demás. Eso obligó a partir de 2004 los mecanismos para una educación continua. Y también se señalan ahora como requisito previo para la idoneidad. Y el proceso de recertificación es un proceso voluntario que hacen las distintas asociaciones para que después de una determinada cantidad de años se pueda probar que el individuo ha seguido estudiando y tiene la capacidad para seguir en el libre ejercicio y demás de su profesión. Eso lo hacen las asociaciones. No sé si a lo largo del tiempo, no sé si a ustedes les hacen ese examen profesional, pero la mayoría de las carreras como laboratorio, medicina, odontología, enfermería, etcétera, todas esas carreras de tipo profesional y algunas técnicas hacen esa evaluación de competencia sobre los individuos egresados de ya sea de grupos técnicos, de grupos especialistas y de grupos de profesionales. Es un proceso de que el Estado se asegura de que todo el personal es un personal que tiene toda la probidad, tiene todo el conocimiento académico, las herramientas, etcétera, de su profesión. Entonces, eso se hace, tengo entendido de que en el área de salud ocupacional también creo que a partir de este año, el próximo año, vuelven nuevamente esos exámenes de especie de certificación para su carrera para ver los grados de conocimiento. Esta es una ley que también fue desarrollada a través de un decreto y ha sido también ese decreto a su vez ha sido modificado y demás. Otro de los aspectos que también regula el Ministerio de Salud es el consentimiento informado. El consentimiento informado es la ley 68 de 20 de noviembre del 2003, donde se establecen los derechos y obligaciones de los pacientes a la información verídica y a la decisión libre de que tome el paciente en un centro de salud, ya sea público o privado. La ley indica que el médico es el responsable si una persona está enferma y la ley señala disposiciones en materia de información, que la información tiene que ser verídica, el derecho a la intimidad de la persona en el caso de su enfermedad, de su autonomía y su voluntad expresa de decir qué es lo que quiere. Tiene también derechos de los pacientes en etapa terminal, pueden decir, pueden hacer tal tratamiento o no pueden hacer tal tratamiento. Hay una especie de testamento que se llama documento de voluntades anticipadas. Ese documento de voluntades anticipadas se hace también ante el notario y se señala allí y se entrega a la administración de los hospitales y se entrega donde se señala que, bueno, si la persona está en fase terminal, le concede o no le concede al sistema hospitalario hacer
todos los tratamientos que sean necesarios o no le concede que le apliquen en fase terminal los tratamientos. Esta ley también establece y que fue también desarrollada a través de un decreto todo lo que es el expediente clínico. Entonces ahí se señala por primera vez todos los requisitos que son necesarios para el expediente clínico, que deberán seguirse en todos los centros públicos y privados de este país. Es muy importante señalar que el expediente clínico cuadrícula, como se denomine, es un documento legal y es un documento referente en casos de tipo legal. Debemos evolucionar. La República, como así lo indica esa ley, debe evolucionar hacia que todos los ciudadanos en la República de Panamá tengamos un expediente clínico de manera individual, eh, como, además como se hace, pero no en todas las clínicas uno va y le abren un expediente clínico, ¿no? Un expediente que me imagino que cuando esté todo el sistema formal de tecnología, etcétera, que sea igual en la caja del Seguro Social, en el Ministerio de Salud, en el área privada. O sea, ahí hay comisiones, etcétera, y hay un desarrollo sobre el expediente clínico. A partir de 1970 comienza otra figura también en el área de salud con la participación de la población, que eran los famosos comités de salud y las juntas de acueductos rurales. Desde el año 1970, la población tuvo como instrumento legal y la finalidad de proveer a la aprobación de herramientas y de promover las iniciativas, la planificación, la ejecución en proyectos de salud, de crear esta figura que se denomina los comités de salud. Tienes derechos y tienes obligaciones. Se han desarrollado, se inscriben en el Ministerio de Salud y fueron desarrollados a lo largo de la República. Hay decretos que también reformaron, desarrollaron la ley y además de eso, muchos de los comités de esa época eran los que administraban el agua. Si usted puede ver, y si es del interior de la República, todavía nosotros encontramos acueductos rurales eh, donde la participación de la población es importante, donde se realizan acciones, donde se asegura el agua y también fueron creados para velar por el cumplimiento de todos los programas del área de salud. Algunas áreas, eh, muchos prosperaron y otros fueron desapareciendo poco a poco en el sistema, pero todavía en el sistema quedan creaciones de comités de salud. En 1994 se creó otra figura que es las juntas administradoras de agua. Entonces, estas juntas administradoras también se encargaron de los acueductos rurales. Todavía existen, son los que administran también el agua hacia las personas y ellos cobran cantidades ínfimas por el agua. Entonces, eso también lo podemos ver en el interior de la República. Y por último, podemos señalar la profesionalidad del sistema de salud. Ellos han buscado, todos estos profesionales han buscado históricamente la estabilidad en el ejercicio, el perfeccionamiento de su organización constante, el gremialismo. Entonces nosotros hemos visto que alrededor de la creación del Ministerio de Salud y demás se han ido instituyendo diferentes carreras de orden académico, ya sea profesional o técnico o de especialidades.
con grado. Entonces nosotros pudimos ver cuando hablamos del consejo técnico, y lo van a ver ustedes en su documento, la cantidad de profesionales que se le da y técnicos que se le da idoneidad en en su profesión, y se le da también estabilidad, mejoramiento profesional, reconocimiento de carrera riesgosa, se conceden vacaciones, se tienen escalafones, tienen un régimen económico especial, tienen leyes que hablan de los requisitos para el ejercicio de la profesión, procesos, hay algunos que tienen procesos administrativos de ingreso, permanencia y destitución, de concurso de oposición, de ingresos al Consejo Técnico, y a medida que han ido desarrollándose. Eh, si mi ley no tiene procesos de destitución, de permanencia, etcétera, entonces podemos utilizar supletoriamente la ley de carrera administrativa. Recuerden que la ley de carrera administrativa se aplica para los profesionales de la administración. Pero como los profesionales en el área de salud tienen sus propias reglamentaciones, tienen sus propios escalafones, entonces ellos se rigen por eso. Los distintos profesionales en sus leyes contemplan, por ejemplo, la existencia de niveles, la existencia de etapas, de categorías, de requisitos, de funciones, donde le indican que una vez otorgada su idoneidad al cargo, le reconocen en la materia escalafonaria. Es importante señalar que en materia de escalafones solamente se aplica para el Estado, no se aplica para los particulares, o sea, para el sistema privado se utiliza todo lo que es el código de trabajo. Para ustedes hay una resolución vieja donde habla del técnico de salud ocupacional por allá por el año de 1982. Esta, tengo entendido que esta resolución también no ha sido modificada. Esto tendrá que tarde o temprano. Yo sé que ha habido proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, pero no han prosperado. Entonces, tarde o temprano, igual que las otras carreras, unas que comenzaron, por ejemplo, leyes en el 60, la mayoría son leyes del 80, y así sucesivamente a través de los años hasta la fecha, han contribuido con la existencia de unas más de 40 normas referentes a los distintos profesionales. En materia de escalafón, se ha trabajado últimamente a través de acuerdos. Por ejemplo, el acuerdo de ustedes, el último acuerdo fue firmado en el 2015. Entonces, en el 2015 entraron estos grados profesionales, lo dividieron en grados, por ejemplo, grado el número uno, bachiller y curso, el número 2, formación de posmedia, el número 3, técnico universitario, el número 4, técnico universitario superior, el número 5, licencia, el número 6, posgrado, el número 7, maestría, y el número 8, doctorado. Entonces, en estos acuerdos, por ejemplo, se logró el reconocimiento económico de los posgrados, las maestrías y los doctorados, además del salario que tú tienes como base y los incrementos que se te dan cada, cada 3 años a tu salario, que son diferentes tipos de incrementos. Eh, por ejemplo, comienzan en etapas, por ejemplo, con 1080, y así van sucesivamente hasta alcanzar a lo mejor la novena etapa, según lo hayan pactado en su gremio. Entonces comienzan con ya los grados universitarios como ustedes, que es el 5 para algunos,
por ejemplo, comienzan con 1030, otros comienzan con 1175, 1300, 1500 y así sucesivamente. Entonces, estos acuerdos en aquella época y después posteriormente han sido firmados con los diferentes grupos. Como por ejemplo, entran dentro de los grupos, se firmaron con la GEPROSA y también, por ejemplo, los médicos, las enfermeras y demás tienen su propio escalafón. Vuelvo nuevamente a repetir las páginas para el examen. Las páginas para el examen comienzan en Conducta Humana y Salud Mental, que es la página 137, y de allí se va hasta la página 164, que la última página habla sobre leyes y reglamentos de sanidad internacional. Después de este título, hay un contenido de artículos que hacen referencia al Código Sanitario. Eso no, porque ni los abogados no sabemos todos los artículos. Eso no forma parte del examen. Y de allí se saltan al Reglamento Sanitario Internacional y terminan en los escalafones, que va de la página 177 a la página 187. Yo concluyo mi curso aquí. Siempre tengo por norma dar la última clase, darla para que ustedes hagan todos los arreglos que tienen que hacer antes del examen final. Y sí deseo que me comuniquen a la mayor brevedad posible la fecha del examen final. Bueno, gracias a Dios que ya salimos más o menos del COVID, pero siempre quedan alguna que otra secuela ya cuando ya uno tiene su edad. Entonces, necesito que la coordinadora me informe sobre la fecha del examen para ir exactamente a la hora correspondiente al examen. Entonces, tengo entendido que usted termina la próxima semana, como me lo dijeron el día 2 de diciembre. Ustedes recuerden de que ustedes tienen me imagino que sus fechas, sus horarios, sus arreglos para que los exámenes sean antes el Día de la Madre y demás. De mi parte, una excusa por, bueno, lo accidentado ya al final que hemos tenido que utilizar este medio para llegar a donde a ustedes. He instruido a la coordinadora para que les remita a ustedes el video y ustedes tengan conocimiento del mismo. Y sepan todos los detalles pues, de la terminación del curso. Entonces, estamos a la espera de la comunicación de ustedes, porque tengo entendido que ustedes son las que escogen la fecha del examen como lo han hecho en los otros años. Bueno, entonces nos estaremos viendo, si Dios quiere, una vez que haya la comunicación para el examen final. Buenas noches.